Una de las nubes más populares para desplegar aplicaciones es AWS, pero como yo sé que tiene muchos servicios y es bastante intimidante para aquellos que empiezan, el día de hoy voy a mencionarles un resumen de los únicos servicios que necesitan conocer si realmente ustedes solamente desarrollan una aplicación web típica que lleva base de datos, API y frontend. Y la razón de esto es que cuando alguien empiece en AWS quizás va a haber una enorme cantidad de iconos y servicios dentro de su panel de control y esto puede resultar muy difícil entender qué es lo que hace cada uno porque a veces ni siquiera los nombres son explicativos. Así que el día de hoy voy a darles un resumen en forma de diagrama de lo que ustedes necesitarían conocer para poder desplegar una aplicación de base de datos, de backend y de frontend y adicionalmente unos servicios más que quizás puede que les interese si estén desarrollando una aplicación web típica. Aquí no les voy a hablar de escalado, no les voy a hablar de infraestructuras grandes, de sistemas de cola o de mensajería o de microservicios, sino de una aplicación normal con una base de datos, una API que se comunica a esa base de datos y un frontend que consume esa API. Así que si quieren conocer solamente lo básico y saber qué necesitan estudiar para su próximo proyecto o desplegar su próximo proyecto en AWS, en este video les voy a dar un paso a paso. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Coder, antes de empezar, si quieres desplegar una web full stack que está desarrollada con Node.js, Python, Go o incluso Elixir, más una base de datos y todo a un precio muy accesible, debes conocer Znode. Esta es una plataforma que te permite subir tus proyectos web de forma muy simple y a un buen precio. Usarla es muy fácil, solo conectas tu repo de GitHub o GitLab, eliges tu proyecto y en segundos tu aplicación está en línea con una URL pública para usarse. Además la plataforma te permite hacer lo esencial, como tener dominios personalizados, HTTPS automático, soporte para WebSockets y HTTP2, logs en tiempo real, variables de entorno y soporte 24/7. Y en cuanto a precios son casi imbatibles, ofreciéndote base de datos PostgreSQL o MySQL desde $1 al mes y servidores backend desde $3 al mes. Eso significa que con $4 al mes ya puedes tener un backend funcionando en producción. Y si quieres probarlo antes, también tienes un trial gratuito de 7 días en donde puedes subir cualquier tipo de proyecto. Y esta plataforma es ideal para esos proyectos pequeños, MVPs o clientes con bajo presupuesto, haciéndolo una opción rápida, simple y económica. Así que para saber más de Znode, te dejo un enlace en la descripción. Empecemos colocando un ejemplo muy típico y es cuando empezamos hablando de un backend y de un frontend. En este ejemplo no vamos a estar hablando de ningún tipo de servicio en específico, vamos a hablar de una forma bastante genérica. Esto quiere decir que esto lo pueden aplicar con múltiples lenguajes. Al final, en un backend, ustedes típicamente lo que van a desarrollar es una API REST y para eso hay muchos frameworks. Tan solo por nombrar algunos podríamos mencionar a Django, a Laravel, podríamos mencionar a Nest, Express o Fast API también que es de Python y así. Entonces hay muchas formas de lograr una API REST, pero todos tienen la misma idea, es una lógica de backend que devuelve algún tipo de formato, se conecta con una base de datos y contesta un frontend. Ahora, en el caso del frontend, estos días hay muchas opciones también de cómo desplegarlo, pero una de las más típicas estos días es utilizando un proyecto llamado Vue.js, que como ustedes saben, pues esto genera frontends de React, de Svelte, de Vue.js y muchos otros más. Aunque en realidad ustedes también pueden utilizar otro framework como Angular o Qwik o cualquiera de esos frameworks, o como Astro por ejemplo, que al final lo que hacen es simplemente producir archivos estáticos, es decir, archivos de HTML, CSS y JavaScript. Y bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo funciona el framework o qué es lo que genera el framework, porque de esa forma vamos a entender cómo desplegarlo y en cualquier servicio incluso que nosotros podamos conocer a futuro, vamos a saber si realmente podemos desplegar nuestro proyecto allí. Y bueno, esto no queda aquí, sino que típicamente también añadimos lo que es una base de datos y a partir de allí nosotros vamos a poder comunicar el backend con la base de datos y luego con el front. Este es el entorno local, el que prácticamente la gran mayoría de nosotros podemos llegar a crear y es bastante típico. El tema está en cómo desplegarlo y para eso vamos a estar utilizando servicios de AWS. Entonces, AWS en sí es un conglomerado de servicios, no es solamente uno. Y bueno, para aquel que no sabe qué significa AWS, es un abreviado de Amazon Web Services, que es prácticamente la nube que da el soporte a la misma aplicación de Amazon. Y bueno, AWS es tan grande que tiene muchos clientes que son empresas bastante grandes. Por ejemplo, una es Netflix, otra es Sega, Nasdaq y muchas otras más. Hasta incluso otras empresas que pueden ser como SAP o NASA están encima de AWS. El tema está en que obviamente nosotros no vamos a poder manejar todos los servicios que tiene AWS. De hecho, AWS tiene más de 200 servicios y por lo general no es necesario conocerlos todos porque no todos están enfocados al mismo tipo de cliente. Es decir, si ustedes están creando una aplicación pequeña, probablemente solamente van a necesitar algunos 10 servicios de aquí. Si están creando una empresa intermedia, van a ir aumentando más y así a medida que van creciendo su proyecto. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en esos servicios que son típicos y que si ustedes desarrollan software as a service o aplicaciones para clientes que son muy puntuales, como una aplicación web o una aplicación móvil, pues van a poder conocer estos únicos servicios y van a poder
poder estudiarlos y luego van a poder aplicarlos en algún proyecto, sin la necesidad de estar perdiéndose en todos estos que pueden escuchar. Entonces empecemos con lo más simple. Cuando queramos desplegar la base de datos, nosotros aquí vamos a obtener varias opciones. La primera y la más común es RDS, que viene o es un abreviado de Relational Database Service. De hecho, este RDS lo que nos permite es poder tener bases de datos autoadministradas, lo que quiere decir que nosotros no tenemos que instalar una base de datos o conectarnos y configurarlo, simplemente damos unos cuantos clics y esto ya se crea de por sí. Ahora, el tema está en que, claro, nosotros por lo general utilizamos RDS, pero RDS no es una base de datos, es un servicio que nos permite crear base de datos. Entonces, dentro de RDS nosotros vamos a poder tener bases de datos de PostgreSQL, de MySQL o de otras bases de datos similares. De hecho, en su propia documentación van a poder ver el listado y por lo general pueden crear de PostgreSQL, de MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle y DB2. Es decir, prácticamente las bases de datos SQL más populares actualmente. Ahora, no todas las bases de datos utilizan bases de datos relacionales, es decir, la gran mayoría los utiliza, pero no es las únicas. Es por esto que otra opción también para tener base de datos es DynamoDB. DynamoDB es una base de datos de pares clave valor, algo así como MongoDB o Redis, solamente que esta no se instala, sino que también es un servicio de AWS. Típicamente ustedes hasta pueden unir una aplicación que utilice DynamoDB y RDS. Por ejemplo, en RDS ustedes pueden tener la lógica de un e-commerce, mientras que en DynamoDB pueden tener la lógica de un chat o quizás de un sistema de tickets que quizás ustedes van a estar alterando continuamente y no tienen una estructura definida. Y bueno, aquí prácticamente hablamos de el SQL versus no SQL, pero ese es otro tema. En sí, DynamoDB es una base de datos en sí misma, escala bastante bien. El desarrollar aplicaciones obviamente que tienen muchas relaciones, por lo general es mucho más fácil hacerlo en una relacional, que para eso existen. Ahora, no se confundan, DynamoDB es una base de datos en sí misma, es decir, RDS sí es un servicio que permite crear base de datos, DynamoDB sí es una base de datos que por lo general tendremos que instalar su biblioteca y guardar en código a través de esa biblioteca esos datos. Pero supongamos que a ustedes les gusta utilizar MongoDB. La pregunta es, ¿ustedes pueden tener MongoDB en AWS? Y la respuesta es sí, pero con un entre paréntesis, porque hay otro servicio que se llama DocumentDB, que lo que hace es ofrecer MongoDB. No es MongoDB como tal, es básicamente como una especie de alternativa compatible con MongoDB. En la práctica ustedes pueden tener exactamente el mismo código de MongoDB, pero utilizando la dirección de DocumentDB. Digamos que es como el MongoDB de AWS. Y bueno, lo llamaron así porque a MongoDB no le gustó que AWS forkeara el proyecto o tratara de desplegarlo bajo su propia licencia. Entonces aquí tenemos una versión alternativa, pero al final este es el MongoDB prácticamente de AWS. De hecho, ese es el mismo tema también con Elastic Cache, que es otro servicio de AWS, pero en este caso estamos hablando de Redis. Si ustedes quieren tener, por ejemplo, memoria caché dentro de una aplicación o quieren guardar peticiones o incluso están utilizando PubSub para poder comunicar, por ejemplo, entre microservicios, pues típicamente van a necesitar Redis. Entonces, Elastic Cache es un servicio autoadministrado que les permite poder tener Redis simplemente con unos cuantos clics. Y bueno, con estos ustedes prácticamente van a poder cubrir la mayor cantidad de servicios de base de datos. Entonces, dependiendo de lo que creen, supongamos que ustedes crean una aplicación con Postgres, pues RDS, con MongoDB, DocumentDB, con Redis, Elastic Cache. Y si quieren tener solamente una base de datos que guarde datos, consulte y escale horizontal y no necesitan estar creando código propio, sino que ya están utilizando AWS desde el inicio, probablemente también pueden ir por DynamoDB. Ahora, en el caso del backend o de las API REST, ustedes también van a tener un concepto similar, pero aquí ya depende mucho de cuánto ustedes quieran escalar o qué servicios quieran utilizar. Vamos a empezar con el más básico, y es que cuando ustedes tienen una API REST, ustedes quizás han escuchado de un VPS o un Virtual Private Server, que típicamente ustedes se comunican con SSH, tratan de conectarse, instalar cosas y sus programas y clonar el repo de GitHub y así. Bueno, el VPS sí existe obviamente en AWS y el servicio que permite crearlos es S2. Este es, digamos, el servidor como tal. Entonces, si ustedes quieren un servidor en blanco donde quieren instalar cosas, probablemente van a utilizar S2. Y bueno, el crearlo es relativamente sencillo. Ustedes cogen los recursos y si alguna vez han trabajado con algún proveedor como Vultr, Linode, DigitalOcean o alguno similar, pues prácticamente esto es lo mismo. Pueden crear un VPS desde cero e instalarlo. El tema está en que obviamente hay formas automatizadas de poder crear eso también. Por ejemplo, quizás ustedes se han preguntado, pero no hay nada similar a Railway, a Render.com, a Vercel o Heroku, que son plataformas que ya te despliegan todo. Cuando ustedes lo usan, probablemente ya han visto que simplemente conecta su repo de GitHub y ustedes escogen la cantidad de recursos y se despliega por sí solo, se instala el Docker y etcétera. Es decir, ya se los da todo hecho. Bueno, en AWS también hay un servicio, no me gusta decir similar porque en realidad no lo es, pero podríamos decir que es equivalente. Y ese servicio es AppRunner. AppRunner en sí es el servicio de Platform as a Service de AWS. Aunque la experiencia de interfaz en cuanto a AppRunner, es decir, qué es lo que puede ofrecer, es bastante limitada. Simplemente ustedes cogen el servicio, se despliega y ya está.
Obviamente no es lo mismo que utilizar Railway, Heroku o Vercel, así que si ustedes quieren un entorno mucho más sencillo en donde pueden comunicarlo con otros servicios, probablemente van a ir mejor por esas plataformas. Pero bueno, en nuestro caso, si ustedes quieren desplegar una API de Node, de Python, de Go o cualquier otro lenguaje de una forma rápida, probablemente AppRunner es una forma simple de hacerlo y automatizada, es decir, está un paso más arriba de S2. Él ya crea los recursos, lo escala automáticamente y así. Ahora, estos últimos años, obviamente un entorno que se ha hecho muy popular es el entorno de Docker, en donde prácticamente todo su proyecto de backend puede estar dentro de un contenedor y ustedes van a querer desplegar ese contenedor. Entonces, para eso AWS también tiene un servicio que se llama ESR, que lo que permite es alojar el contenedor, es decir, su contenedor de Docker, en lugar de subirlo a Docker Hub, probablemente lo van a subir a ESR. La pregunta que ustedes quizás se hacen es ¿por qué lo alojaría allí cuando ya existe Docker Hub o quizás algún tipo de plataforma similar? Y bueno, la razón es que al alojarlo dentro de AWS también pueden desplegarlo o ejecutarlo. Y para eso hay otro servicio que se llama ESS, que también permite ejecutarlos. De hecho, para darles una idea, ESR es un abreviado de Elastic Container Registry, que como su nombre indica, permite registrar contenedores. Y ESS es un abreviado de Elastic Container Service, que es prácticamente para ejecutar los contenedores. Ahora, si ustedes están utilizando Docker, probablemente van a llegar a utilizar estos dos principalmente. De hecho, no es el único, porque típicamente ustedes también van a unirlos con Fargate, que es prácticamente otro servicio que lo que hace es poder crear bajo demanda o digamos de una forma automática los contenedores a medida que sean pedidos. Este servicio es mucho más fácil de desplegarlo y probablemente si ustedes quieren tener una API que escale a muchos usuarios, van a estar utilizando este tipo de servicios dentro de AWS, que digamos que trabajan en conjunto. Ahora, muy aparte de estos, también hay otra forma de desplegar aplicaciones de backend, y es que a veces no necesitan crear un servidor completo, sino unos cuantos endpoints de un servidor. Esto por lo general está relacionado también con el frontend, porque hay frontends que no requieren de un backend muy completo, sino simplemente requieren, por ejemplo, de desplegar un endpoint, es decir, una sola ruta. Y para eso hay otro servicio que se llama AWS Lambda, que prácticamente sirve para desplegar funciones serverless. Las funciones serverless prácticamente son un solo endpoint, y para eso obviamente también pueden utilizar otro servicio de AWS que se llama Elastic Load Balancer, que lo que hace es poder integrar múltiples funciones serverless bajo una sola API, que es como digamos como si tuvieran múltiples aplicaciones backend y se unen dentro de engines. Y bueno, si nunca han trabajado con eso, pues por lo general, para resumirlo, pues sería como una forma de unir múltiples funciones bajo un solo backend. De hecho, esta abreviación de LB viene de Elastic Load Balancer y típicamente esos también trabajan juntos. Y esto comúnmente ustedes lo van a utilizar sobre todo cuando quieren comunicarlo con algún frontend que requiere una funcionalidad específica. Por ejemplo, supongamos que tienen un frontend en donde solamente necesitan enviar un correo cada vez que alguien llene un formulario de contacto. Pues no necesitan crear todo un backend para eso. Y probablemente ustedes quieran alojar un archivo o algo más. No necesitan alojar lógica compleja, entonces probablemente solo necesitan una función serverless con un Elastic Load Balancer y que se comunique directamente con el frontend. Y listo, con eso ya tendrían una ruta de backend dentro de una aplicación frontend que está desplegada en otro lugar, por ejemplo. Ahora, finalmente, si ustedes utilizan GraphQL, es decir, la forma de poder tener una API de GraphQL, típicamente también deberían conocer AppSync, que es otro servicio que también permite desplegar APIs de GraphQL y también están ya alojadas en la nube, por lo que solamente necesitamos una URL. Aunque claro, si ustedes tienen, también pueden desarrollarlo y utilizar Docker para desplegarlo. Pero bueno, en sí, ustedes pueden desplegar cualquier tipo de API utilizando estos servicios. Estos de aquí están más dedicados a un tipo de funcionalidad específica. De nuevo, aquí funciones serverless y aquí GraphQL. Pero de forma resumida, ustedes pueden hacer cualquier tipo de despliegue utilizando estos servicios de abajo. Es decir, S2, AppRunner, ESR, ESS y muchos otros más que están relacionados para desplegar contenedores. Ahora, en cuanto al frontend, nosotros vamos a tener aquí varias opciones, pero empecemos con las que permiten desplegar archivos estáticos. Supongamos una aplicación de Vue.js. Bueno, la forma más sencilla es utilizar Amplify, que es una forma bastante típica de poder tener un entorno tipo Railway o Heroku, pero para el frontend. Aquí típicamente ustedes pueden conectar su repositorio de GitHub a Amplify y él ya lo va a desplegar por ustedes. De hecho, Amplify hace mucho más, no tan solamente despliegue, porque también tiene código de backend y frontend que de hecho hace uso de otros servicios. Por ejemplo, utiliza Lambda para poder crear funciones serverless, utiliza DynamoDB para tener una base de datos y así. Es decir, Amplify es un servicio de backend as a service realmente. Pero como es eso, justamente ustedes utilizando un backend as a service pueden desplegar el frontend y también pueden tener uso de estos otros servicios. Pero bueno, en lo personal yo solamente lo utilizo como un despliegue para frontend muchas veces, pero la razón principal es que lo utilizo para proyectos de Next.js. Es decir, si ustedes despliegan Next.js, probablemente les recomiendo Amplify porque es muy sencillo y se le parece mucho utilizar Railway, Heroku o Vercel, pero dentro de AWS. Si ustedes despliegan un proyecto de React, Svelte o Vue.js y es puro archivo estático, aunque también pueden utilizar Astro, por ejemplo, o quizás utilizan Jetcall o Hugo o cualquiera de estos generadores de sitios estáticos. Un generador de sitio estático es que al final, no importa si creas lógica de JavaScript o de HTML, al final vas a terminar con un archivo de HTML, CSS y JavaScript. Entonces esos archivos no necesitan
necesitan una parte dinámica, ningún backend para ser procesados, son puros archivos que simplemente se pueden servir al frontend. Entonces para desplegar eso es bastante fácil, ustedes pueden utilizar hasta un hosting compartido para eso, GitHub Pages y servicios similares. Pero si quieren utilizar algo dentro de AWS, algo que se puede hacer es alojar esos archivos en S3, que es un servicio que aloja archivos de todo tipo realmente, de hecho no solamente HTML, CSS y JavaScript, sino que puede alojar incluso archivos como audio, videos, PDFs y cualquier tipo de archivo en general. Ahora, la razón de alojarlo aquí es que justamente como eso, les digo que estos son archivos estáticos, pues este servicio, uno de los archivos estáticos también son archivos normales, pero como el servirlos es bastante lento, también típicamente se une a otro servicio que se llama CloudFront, que lo que hace es servir el contenido más rápido, es decir, lee el contenido y a partir de allí cualquiera que pide la URL de CloudFront va a poder obtener ese archivo y va a poder obtenerlo muy rápido. Entonces, si ustedes van a utilizar quizás código de Next.js para frontend, yo les recomiendo que desplieguen Amplify. Si van a utilizar archivos estáticos, probablemente S3 con CloudFront va a ser lo más común. Ahora, finalmente cuando ustedes ya tengan estas tres partes, digamos, principales desplegadas, probablemente algo que también van a querer añadir en el frontend, el backend, hasta incluso en la base de datos, muchas veces pueden hacerlo, pero no es necesario, es la posibilidad de añadir dominios. Y para eso pueden utilizar un servicio que se llama Route 53, que es prácticamente el poder manejar los nombres de dominios o los name servers desde AWS. Entonces, si ustedes quieren configurar, por ejemplo, el dominio de su frontend, pueden hacerlo en Route 53. Es decir, típicamente va a funcionar tanto con S3 como con Amplify. Aunque, de nuevo, también pueden añadir un dominio para poder manejar la API de su backend. Entonces, es, digamos, un servicio que es genérico para cualquier tipo de servicio dentro de AWS. Y bueno, con esto ustedes ya dirían, bueno, tengo desplegado, pero hay un tema y es que justamente como AWS puede manejar distintos tipos de usuarios en una organización y en una organización cada trabajador, por así decirlo, cada desarrollador o incluso hasta DevOps, pues puede trabajar en un área distinta. Obviamente también hay roles y para eso justamente AWS tiene un servicio que se llama IAM, que también es un servicio genérico, digamos que no solamente funciona para el frontend o el backend, sino que ustedes típicamente cuando van a crear una cuenta de AWS van a necesitar crear este usuario de IAM. Ustedes pueden crear múltiples usuarios, cada usuario puede tener distintos tipos de acceso. Por ejemplo, pueden algunos solamente acceder a lo que es el backend, a otros a servicios de frontend, o quizás pueden tener un administrador que puede acceder a todo. Entonces todo eso lo manejan con IAM. Y bueno, a partir de aquí pues ya tendrían en sí desplegado el proyecto frontend backend dentro de todos los servicios de AWS. El tema está en que probablemente estos no sean los únicos que necesiten. Es decir, estos son los principales como para que tanto el backend funcione, el frontend también, y la base de datos ya se pueda conectar a todas estas partes. Pero en una aplicación es probable que también necesiten de servicios adicionales. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren enviar un correo cuando alguien se registra en la plataforma y le quieren dar la bienvenida, o si están haciendo pagos, quizás quieren enviar un correo de confirmación de que ese pedido o esa compra ha sido satisfactoria. Entonces ustedes van a querer utilizar un servicio como Simple Email Service, que es un servicio de AWS que lo que hace es poder enviar correos desde el backend. Es decir, su backend se comunica con SES y a partir de allí se envía un correo a los usuarios. El segundo es Cognito, que es también otra forma de poder registrar usuarios utilizando un proveedor. Eso típicamente ustedes lo pueden añadir incluso en el frontend para que cada vez que se haga el login, este permite hacer autenticación con Google, con Facebook y con cualquier otro proveedor que soporte la plataforma. Entonces también quizás van a querer conocer de este tipo de servicios, sobre todo si quieren simplificar la autenticación. Aunque estos no son esenciales, es decir, no es para que funcione el backend, sino de nuevo son servicios adicionales. Luego, otro servicio también que les puede ayudar es Secret Manager, que este es un servicio tanto como para seguridad, por así decirlo, porque como ustedes saben, cuando crean una base de datos tienen una URL de conexión, un usuario, una contraseña. Lo mismo también quizás con algún tipo de variable de entorno que utilicen dentro de alguna API, quizás una API key de OpenAI o así. Bueno, también pueden utilizar Secret Manager, que lo que le va a permitir es poder guardar datos sensibles dentro de este servicio, y cuando AWS en cualquiera de sus servicios quiere utilizarlo, no va a leer un texto plano, sino que se va a comunicar con Secret Manager y de allí vas a obtener las variables o los datos sensibles. Y bueno, así en realidad con cualquier servicio, pero como uno de los que más se está utilizando estos días son inteligencias artificiales, pues es muy probable que ustedes también quieran tener algún tipo de API que quieran consumir desde su aplicación backend. Y para eso también AWS obviamente tiene un servicio para eso, e incluso también tiene disponibles los modelos que son más populares como Cloud Sonnet o los de OpenAI o los de Stability AI o los de DeepSeek y muchos otros servicios, incluso hasta modelos chinos. Entonces, si ustedes quieren utilizar todas esas APIs de IA, pues por lo general van a utilizar este servicio de aquí. Y bueno, ese sería el resumen básicamente de lo que necesitan. Obviamente hay muchos servicios realmente aquí, pero supongamos que ustedes quieren algo muy particular, el que yo les recomendaría utilizar si quieren no tener problemas con escalado ni nada de eso. Pueden iniciar con un RDS, pueden utilizar un Simple Email Service para el envío de correos, para no complicarse tanto en el backend. Y bueno, para el backend aquí no necesitarían utilizar estos
servicios de aquí. Probablemente solamente con un SES, con un ICR ya lo tendrían, o un S2 también es otra buena opción. Y en cuanto al frontend, yo les recomendaría que utilicen un Amplify, que es bastante sencillo desplegarlo allí, y el resto se resumiría de esta forma. Entonces pueden ver que no hemos estado utilizando tantos servicios, solamente yo les he nombrado alternativas. Entonces no significa que tienen que utilizar todas esas. La idea es que puedan tener claro que les he dado varias opciones dentro de cada área. Entonces ya luego ustedes pueden decidir cuál utilizar. En fin, espero que el video al menos les haya resultado informativo. A partir de aquí ya dependería de ustedes ver los servicios de cada una de las cosas que necesitan. Y bueno, si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios, y si quieren que haga algún tipo de review de uno de estos servicios en particular también pueden decírmelo y puedo considerar hacerlo. Nos vemos en un siguiente ejemplo práctico. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios, o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.